¿Qué le contaba a un paciente para que a la siguiente consulta te dijera no he tenido un ataque de migraña? Se hizo un estudio y organizamos grupos donde les explicábamos la biología. Con sesiones durante un año se redujo los días de dolor en un 70%. La intensidad de dolor también desapareció. La duración de cada incidente de dolor cayó. Desapareció el consumo de fármacos prácticamente. Se ha publicado por ahí, pero no han hecho ni caso. ¿Cuáles han sido las conclusiones? Yo quiero hacerle caso. Arturo Goicoechea es un neurólogo con más de 30 años de experiencia y autor de múltiples libros sobre neurobiología del dolor. Un médico que cambió radicalmente su visión después de vivir lo que sus pacientes experimentaban. ¿Por qué dices que el kit de la cuestión es la imaginación? Porque es el ámbito en el cual podemos hacer modificaciones. Por ejemplo, notas dolor, tú imaginas la realidad del sitio donde está. Entonces tú puedes hacer un trabajo imaginativo o en vez de moverte ahí la columna, imagina un movimiento distinto. Puedes imaginar una interpretación distinta. Puedes atender de otra manera, desplazar la atención hacia una tarea que no es la fiscalización del dolor. Pero el dolor no sale de donde se siente. ¿De dónde sale el dolor? Aparece en la conciencia. A mí me duele la nariz, pues en ese momento en la película en la que estás viviendo hay una proyección de esa cualidad dolor en la zona de la nariz. Pero el dolor no se genera en la nariz. Hay que atender el daño. Cuando no lo hay que hacer otro tipo de trabajo. Y no decir, no tienes nada, te mando al psicólogo. No. ¿Cómo que no tenga nada? No se puede decir a alguien que tiene mucho dolor desde hace tiempo y tal, pues no tienes nada. No. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Hay algo que genera más angustia que el dolor: no saber por qué te duele algo. Esa sensación de estar bien y de repente no tanto, de que algo va mal pero no sabes qué. Y esto pasa en el cuerpo y por supuesto también en los negocios. Todo parece estable, bajo control, hasta que de repente algo se desajusta. Las ventas bajan sin explicación, los clientes dejan carritos abandonados, los correos no llegan y tú sigues trabajando igual, pero con la sensación de que algo está fallando. Si tienes una tienda online o estás pensando en montar una, seguro sabes de lo que estoy hablando. Para solucionar este problema, hoy quiero hablarte de Odoo, el patrocinador de este episodio. Odoo es una plataforma donde puedes crear tu tienda online desde cero, con inteligencia artificial y gestionarlo todo desde un solo sitio: pedido, stock, pagos, clientes y facturación. Puedes personalizar el diseño, gestionar métodos de envío, añadir cupones, automatizar confirmaciones por email y hasta conectar tu web con tus redes sociales o el proveedor de pago que prefieras. Todo está conectado. Lo que vendes se actualiza en el stock, los pagos se registran solo y puedes ver todo lo que pasa desde un panel claro y visual. Ya no necesitas 1000 herramientas ni saber programar para montar tu tienda online en cuestión de minutos. Si te registras en Odoo y solo quieres usar una de sus apps, como la de tienda online, el acceso es gratuito. No necesitas introducir ni siquiera tarjeta bancaria. Y si más adelante tu negocio crece y necesitas gestionar la contabilidad, inventario, tener un CRM, puedes añadir esas funciones dentro del mismo Odoo, sin cambio de plataforma y desde solo 11,90 € al mes. Puedes probar esta app y toda la suite de aplicaciones de Odoo a través del QR o siguiendo el enlace en la descripción. Y ahora sí, comenzamos con la entrevista con Arturo. No basta estar sano para sentirse sano y no basta estar enfermo para sentirse enfermo. Pues sí, es así. Hay veces que damos por sentado demasiadas cosas y una de ellas es esa, que me siento muy bien y voy a la revisión y tal, y te puede encontrar un cáncer, por decir algo, ¿no? Pero te sorprende. Y otras veces te sientes horrible y también te sorprenden, pero con lo contrario, pues estás bien, pues no tienes nada, pues no tendría que dolerte, yo qué sé. Sí, y luego lo razonable sería, me siento mal y que te encuentres una enfermedad, y me siento bien y que no te encuentres nada. Pero las cuatro situaciones se pueden dar. ¿Sí? En tu trayectoria profesional, ¿te has encontrado más pacientes enfermos que realmente estaban enfermos o enfermos que se sentían enfermos pero que no lo estaban? O sea, sanos que se sentían enfermos, pero que no. Y que estaban sanos según la apreciación.
Pues al principio yo trataba enfermos, básicamente pacientes con ictus, Ujú. con enfermedades degenerativas, con epilepsia, con Parkinson, etcétera, ¿no? Y ese era el ámbito de la enfermedad neurológica, ¿no? Donde se podía objetivar cosas y disponíamos de algunos tratamientos que sí que ayudabas a sobrellevar la enfermedad, ¿no? Pero luego me fui dando cuenta que la mayoría de los pacientes que venían a la consulta, pues no sabía explicarme yo hacia mí por qué se sentían así, si realmente luego las pruebas eran normales y no había una patología. De todas maneras, cuando todavía estás recién salido del horno de la facultad, te crees que tienes más poderes de los que realmente tienes, ¿no? Y digo, bueno, no sé lo que tiene, pero toma esto. Y va. Entonces, algunos con eso se solucionaba, pero otras veces venían y, bueno, ¿qué tal estás? Pues igual o peor. No, no te preocupes, toma esto otro. Tal. ¿Qué tal estás? Bueno, sí, seguimos igual. ¿Pero qué tengo? Esto no es normal. No, pero si está todo bien y tal, no te preocupes y tal. Y llegabas a una especie de laberinto donde ya no sabías qué pasaba. El paciente no entendía nada porque su doctor no le daba un remedio y Ujú. una explicación. Y eso me fue ocupando cada vez más. Entre otras cosas porque yo también era paciente de eso. O sea, que tenía mis síntomas, que me daba miedo ir al médico, no fuera que me encontraran algo, pero si no me encontraban nada, esa buena noticia se convertía en... Entonces soy un neurótico, soy un hipocondríaco, o sea que podías librarte de una patología física, pero eso te llevaba de cabeza a la patología psicológica, lo cual no... ¿Cuál es la relación entonces entre cuerpo, mente y dolor? Bueno, para empezar, yo no distingo eso de cuerpo y mente. Yo creo que somos biología, somos sociedades de células. Y yo intento no caer en el dualismo de... Lo que pasa es que cuando se trata de indagar en alguna cuestión, pues es lógico que troceemos las cosas para conocer los componentes, pero luego está todo integrado, ¿no? Yo no, eso de dolor físico, dolor psicológico, Lo las que duele neuronas es son, dolor. ¿eh? Lo que duele es dolor. Hombre, claro. Sí, lo que pasa es que eso sí que convendría aclarar Ujú. una cosa, la realidad física, que eso son materia, energía en un espacio-tiempo, y si haces una disección de la realidad física, vas a encontrar que somos partículas. Y eso es todo, o sea, no vas a encontrar más que partículas. Pero luego está la realidad perceptiva o la realidad vivida, que es donde vemos imágenes, oímos sonidos, Ujú. pero no existen. En la realidad no hay sonidos. En la realidad real, las partículas no suenan. La materia que colisiona, un martillo con una campana, genera una vibración del aire, no genera sonido. Y esa vibración llega al oído, se convierte en una mínima señal eléctrica que entra a lo que se llama la caja negra, que genera imágenes, sonidos y tal. Pero realmente por ahí no existen sonidos, son construcciones, pero que son las que sirven para interactuar con la realidad y que sigamos vivos y tal, ¿no? Pero eso es lo primero que habría que diferenciar claramente: la realidad real, partículas, por decir algo, de la realidad vivida, que Ujú. serían sentimientos, decisiones, opiniones, imágenes, sonidos. Por eso se puede describir esa realidad vivida como una especie de película sofisticada en la cual estamos. Y cuando te despiertas, se activa la proyección de esa película. Y eso es importante diferenciarlo, porque muchas veces la realidad de las partículas, de las células, es la que hay, es normal, ¿no? Pero la película que se monta ese organismo hace que el individuo malviva. ¿Y dónde está el dolor en esas realidades? Bueno, pues el dolor forma parte de la proyección de la película y hay casos en los que esa cualidad de dolor
vivida y padecida tiene una coherencia, si me duele el hombro, una coherencia con una situación de daño en los tejidos. Yo que sé, una infección, un desgarro, una cosas. Con lo cual, lo vivido es coherente con la realidad. Pero el dolor no sale de donde se siente. ¿De dónde sale el dolor? Aparece en la conciencia, y no me preguntes qué es la conciencia, o si quieres Lo preguntar, pero dejamos te voy a ahí. decir que no tengo ni idea. Lo dejamos ahí. Vale. Pero es distinto. En esta conversación hoy Sí. no entramos en la conciencia. Sí, sí, pero al final vivimos en esa película que es lo que llamamos conciencia, ¿no? Que está poblada de sonidos, imágenes, olores, sensaciones, ideas, y tal. Pero eso es una película además continua. No se enciende, se apaga, no. Es una función continua del organismo. La generación, actualización de la película, que es la que nos hace movernos, hacer unas cosas a otras. Creemos que hay una entidad, hay mente o lo que sea, que nos hace movernos. Me voy a no sé qué. Sería discutible que tengamos libertad o que... No. Pero bueno, pero es importante diferenciarlo, que es la realidad vivida. Y a veces los pacientes no se dan cuenta de esa diferencia y se empeñan en que... No, mi dolor es físico. No, el dolor es dolor. Ni físico ni pero psicológico. ¿dónde está en la mente? Es decir, como neurólogo, ¿dónde ubico el dolor en mi cerebro? No lo puedes ubicar en ningún lado. En la conciencia no hay ubicaciones. No, Entonces, ¿qué me duele cuando me duele? pues el dolor. ¿Y cómo lo entiendo? Es ¿Cómo lo que entiende la ciencia? la ciencia reconoce que no tiene ni idea. Así. Sí, se dedica a describir lo que contamos. Los síntomas, ¿no? Sí. Lo que sentimos. A mí me duele la nariz, pues en ese momento en la película en la que estás viviendo hay una proyección de esa cualidad dolor en la zona de la nariz, pero el dolor no se genera en la nariz. Se proyecta en esa imagen corporal que tenemos todos de nosotros mismos y en esa zona, ¿no? Lo mismo que el sonido no sale de donde lo situamos. Ahora parece que lo que hablo sale de la boca, pero no, aquí solo sale una vibración física imperceptible que llega ahí y se convierte, sin que sepamos cómo, en la voz. Pero la voz la estás construyendo tú, no voluntariamente, sino esa red que no conocemos cómo lo hace, pero que traduce vibraciones, hechos físicos, en contenidos perceptivos, en este caso sonidos, ¿no? Después de esa vida dedicada al dolor de los demás, a entender el dolor de los demás, cuando un paciente llegaba a la consulta, ¿cómo entendía su dolor? Bueno, primero tuve que entender el mío. Ya estoy operado de la columna y tuve una época de invalidez, dolor, que me podía tirar igual, pues no sé, pues 2 o 3 rachas de estar en la cama sin poder levantarme. Tal. Después de terminar estudios de medicina, de ser neurólogo, Sí. Sí, y la explicación que disponía yo, porque me habían enseñado eso, es que me dolía la zona de la columna, pues porque había hecho el salvaje. Me gustaba vivir en el campo, cogía piedras, hacía esto con la azada, pum. Claro, eso, la mala vida física, ¿no? El estrés mecánico, tal. Y luego ya me querían estabilizar la columna, poner unos hierros, porque decían que el dolor aparece porque la columna está inestable, roza, pinza, tal. Y menos mal que siempre he tenido curiosidad por leer todo lo que pillaba en la biblioteca, iba todos los días a ver qué hay por aquí. Cuando veía algo que me sorprendía, me citaba. Y entonces apareció pues, un artículo de alguien que decía que lo peor que puede hacer uno cuando tiene dolor de columna es guardar reposo, ¿no? Entonces yo estaba guardando reposo para poder volver a recuperar un poco de capacidad, ¿no? Entonces, no, eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Esa manía de la medicina del reposo, a veces sí que está justificado. Claro, si tienes una lesión, una fractura en un sitio, no te vayas a correr, ¿no? Porque se te va a empeorar, ¿no? Pero otras veces no tiene justificación el reposo en las condiciones de la vida actual.
en las condiciones de la sabana, eso, cuando si estás un poco mermado, pues te va a comer el león o el de la tribu enemiga, ¿no? Te va a matar, ¿no? Pero en las condiciones actuales se abusa del reposo, ¿no? Y desde el punto de vista de la idea de reposo como elemento que se debe respetar y tal, yo creo que es errónea, ¿no? Y el tema del dolor hace mucho daño, porque además tú si intentas moverte y aparece el dolor, crees que el dolor te está indicando lo que no debes hacer. Y entonces haces reposo. Y lo que tendrías que hacer es moverte, pero para eliminar el dolor tienes que trabajar cómo se construye ese dolor y por qué, si no hay un motivo que lo explique y justifique. Y ese proceso lo empecé a hacer en la cama. En la última crisis que tuve de dolor, pues empezaba a jugar ahí en la cama, a hacer croquetas, ¿no? Ahí empezaba a hacer oscilaciones, o sea, buscando cómo a través del movimiento y poniendo el enfoque en el dolor, a ver dónde me duele. Ay, al hacer esto, bueno, pues empezaba ahí como ¿no? A despistar, a bailar alrededor del dolor, tal, y veía que... Y luego conseguía a veces levantarme, tal, pero luego no podía andar, entonces lo que hacía era correr. Podía correr, pero no podía andar. O sea, entras en un universo que no tiene coherencia de lesión y tal, entonces te vas dando cuenta de que, y luego ya te vas a leer biología, no medicina, que es distinto. Y en la biología te interesas por yo qué sé, por cuestiones de qué es una neurona, qué es una célula, cuáles son sus componentes, qué es una membrana, o sea, cómo funciona un sistema complejo como es un organismo, ¿no? Y no solo el humano, sino de una bacteria también. Entonces tienes que ir al comienzo de la vida, ¿no? Y eso es de muchos miles de millones de años. Tienes que interesarte por la evolución y tener una mentalidad biológica, Ujú. que es distinto de tener una mentalidad médica que viene bien a veces, pero tenemos que saber diagnosticar y ejercer y poner terapias que nos ayuden a sobrevivir y a sentirnos bien, ¿no? En esos estudios de biología, ¿qué aprendizajes encontró que le ayudó a entender el dolor? Bueno, pues que si estudias el dolor en animales, claro, los animales no hablan, pero sí que desarrollan conductas que podemos interpretar lógicamente como que están Ujú. sintiendo dolor, ¿no? Tienen ahí expresión facial y conductas de protección y tal, ¿no? Pues que si estudias lo que es las piezas físicas del sistema nervioso o lo que sea, pues te das cuenta de que son las mismas que tenemos nosotros. O sea que tienes que dar con alguna condición que nos distinga de las demás especies animales porque no tienen la epidemia de dolor que tenemos, que va creciendo. O sea, yo no me imagino a una cucaracha con migrañas, ni a una jirafa, ni a un elefante. Entonces hay algo humano que yo creo que ahí está la explicación. Y entonces te empiezas a hacer la pregunta, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos que no tienen otros? Y entonces te das cuenta que es la cultura, el lenguaje, la información, la acumulación de información y el descontrol de la información sobre un universo opaco que es el interior del organismo, que el individuo nunca va a descubrirlo por sí mismo, pero que van a contarle historias de ese interior opaco y no va a tener más remedio que aceptarlas de modo inconsciente. Estamos expuestos a una información que no cesa y no hay más que abrir los periódicos, ¿no? Los expertos, dicen los expertos, que si has comido no sé qué, que si has hecho, que si no duermes, que si no haces ejercicio. Me parece muy bien porque hay conductas que son más saludables que otras, Ujú. ¿no? Pero la relación del dolor con conductas saludables yo creo que se abusa, porque el dolor es una cualidad perceptiva, un sentimiento que tendría que relacionarse con estados de los tejidos en ese momento y lugar, ¿no? Lo mismo que si te salta el sistema de seguridad de tu casa, tendría que ver algo con ese momento y lugar, y no como una anticipación, una predicción, ¿no?
¿no? No tienes. Nadie viviría en una casa así, ¿no? ¿Qué pasa? Que ha sonado la sirena y vienen allí la policía y no sé qué. Pues es todo normal, aquí no han entrado. Bueno, pero no sé qué, ¿y por qué ha saltado? Entonces se puede construir una situación muy kafkiana que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces yo cuando empecé a darme cuenta de eso, que nosotros estamos, venga a meter información en el sistema sobre un espacio opaco del que no conocemos prácticamente nada. Y ese espacio opaco es el sistema nervioso, ¿no? Sabemos muy poco. Sabemos justo las primeras neuronas, que son las mismas que las de los animales. Y basamos toda la investigación en conocer esas piezas iniciales, ¿no?, de la detección de estímulos físicos, químicos, etcétera. Pero luego, ¿cómo de ahí se construye el dolor? Pues no sabemos nada. Entonces, a mí me ayudó el reconocer la ignorancia primero y luego librarme también de la arrogancia de esto es por esto, por lo otro, no sé cuánto. Entonces, cuando no se sabe, es mejor no se sabe. Y cuidar la boca, o sea, no hay que hablar de lo que no se sabe. Yo, por lo menos, no tengo ni idea cómo se construye el dolor, pero sí que sé que a veces, donde duele, encontramos cosas que justifican, que son coherentes con el dolor, y muchas otras, la mayoría, no encontramos nada que explique y justifique el dolor. En ese momento y lugar, allí no hay nada. Y entonces, poco a poco te vas dando cuenta de que la información forma parte de la biología. Esto explica el diferente umbral del dolor que tiene cada individuo. Es decir, somos conscientes de que lo que a mí me duele con una intensidad no tiene por qué dolerle a la persona de al lado con la misma intensidad. Mm. Porque claro, no coincide el relato que tenemos, el relato de vida, la experiencia de vida, ni la información que hemos metido dentro de nosotros mismos. Es decir, eso es lo que configura la intensidad de un dolor y por eso no nos duelen las mismas cosas de la misma manera. Hombre, pero es que hay que distinguir, insisto, el dolor cuando aparece de modo coherente con un suceso en ese momento y lugar en donde se proyecta el dolor, ¿no? Y cuándo se proyecta el dolor, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es ver si se cumple esa coherencia. Y cuando no la hay, pues cada uno te va a hacer un rato el dolor distinto. Y en relación a la situación física, pues hay gente, yo qué sé, pues que está saltando y corriendo y bailando y no tiene dolor, y otros no pueden ni andar por el dolor. Si le miras estímulos umbrales, tolerancia, en laboratorio, claro, aplicas estímulos físicos puros, ¿no? O bien mecánicos de presión, o temperatura, o lo que sea. Y entonces, bueno, le vas subiendo la intensidad. Cuando notes dolor, me dices, sería el umbral de aparición en la conciencia, pero en un contexto de un laboratorio. Y luego, cuando ya no aguantes el dolor, me lo dices. Va subiendo tolerancia al dolor, ¿no? Pero eso, si lo miras así asépticamente en el laboratorio, en general tenemos bastante parecidos los umbrales de aparición de dolor y la tolerancia del dolor, ¿no? Pero como empieces a contextualizar y le sacas del laboratorio y le metes en las condiciones naturales en las cuales se mueve el individuo, esos umbrales ya no dependen del estímulo físico, la intensidad, ¿no? Dependen de la historia de vida de cada uno, que puede coincidir además con que hay un incidente. Pero incluso si tienes un incidente de daño, si estás huyendo de un incendio, el umbral de dolor, o sea, no vas a notar dolor. O sea que es distinto el estudio del dolor como cualidad que aparece en relación a estímulos codificados en laboratorio y tal. Yo creo que ahí somos igual que los animales, que los demás animales. Pero el dolor está contextualizado, hay una historia, hay una construcción. Y cuando no aparece ese daño que explica, hay que investigar cómo se ha llegado a esa situación de que el organismo está protegiendo una zona cuando no necesita ser protegida. ¿No? ¿No te parece?
¿Y cómo el organismo siente que tiene que proteger una zona que no necesita esa protección? Pues porque tiene información que genera ese tipo de situaciones que yo llamo errores de atribución. Si tú estás criando a un hijo y le estás venga, o a ti te están venga a contar historias de la peligrosidad respecto a tu hijo interactuando con el entorno. Tú si puedes controlar la peligrosidad real, desarrollas tu propio criterio. Pero imagínate tú que te están diciendo que el agua tiene radioactividad, que hay un tóxico y que tú no puedes controlar eso. Tú al final vas a actuar como madre en relación a las creencias, atribuciones, etcétera, ¿no? Y luego, peor todavía, porque si, yo qué sé, le castigas al chaval, no, tú no salgas a la calle porque hay contaminación. Entonces el chaval va a sufrir, no va a poder ser niño, no va a poder jugar. ¿No? Entonces el hecho de que luego el niño no salga a la calle lo utilizas como argumento a favor de que la calle es peligrosa. O sea, se producen bucles, sesgo de confirmación, profecías autocumplidas. La humedad afecta a las articulaciones. Pero ¿cómo va a afectar la humedad a un tejido que está mojado todo el tiempo, que es líquido por ahí? Es absurdo pensar que la humedad es mala para las articulaciones. Eso es una estupidez biológica. ¿No? Todos los animales tienen sensores que les permiten adaptar su conducta a condiciones meteorológicas, porque eso influye salir a buscar comida, ¿no? Pero eso con el dolor no tiene nada que ver, porque el dolor tendría que limitarse a señalar situaciones de destrucción de tejido en ese momento y lugar, o de presencia de estímulos que, si no se evitan, pueden destruir ese tejido. ¿Conoce otro tipo de estupideces biológicas que nos estamos creyendo? No, el organismo no tiene garantizada la inteligencia. Siempre es una mezcla de estupidez e inteligencia. Lo que pasa es que es más arriesgado, o sea, es más seguro cometer estupideces por exceso. ¿No? No salgo a la calle porque pudiera ser bueno, a lo mejor no pasa nada y sales y pasaba, ¿no? O sea que hay un sesgo de negatividad, de atender siempre la peor de las situaciones y actuar como si fuera verdad lo que dicen, ¿no? Entonces el organismo humano va recibiendo información, la va organizando, va construyendo categorías, transiciones de vigilancia, y a veces ya protege. Y cuando ya pasa de la vigilancia a la protección, eso se expresa en la conciencia con esa cualidad dolor, que indica que en ese momento el organismo está vigilando y protegiendo una zona, que va a repercutir en la conducta del individuo, lógicamente, ¿no? ¿Y qué lugar hay para el dolor crónico? Bueno, primero el concepto de crónico es una referencia solo al tiempo que lleva el dolor. Tú puedes tener una enfermedad inflamatoria crónica y el dolor es crónico. Yo creo que lo que hay que diferenciar es el dolor que está justificado y explicado por un evento en ese momento y lugar que implica daño o amenaza de daño objetiva, ¿no? Y si no hay eso, sería el dolor que no está explicado ni justificado, que incluye implícitamente un error de atribución por parte del organismo. Lo mismo que las alergias, ¿no? Yo puedo tener una alergia al polen. El aire con polen no es una amenaza, no es un aire infecto. El polen no es una bacteria que va a entrar y va a salir y no va a hacer nada. Pero como tu sistema inmune haya generado una atribución de amenaza, pues te va a defender de un aire con polen. Y tú vas a padecer las consecuencias de un error de atribución al polen, ¿no? No eres tú la que establece la categoría de amenaza. Tú padeces las consecuencias de un error de atribución, ¿no? El error de signo contrario sería cuando hay una colonia de células psicópatas, porque el cáncer son células psicópatas, narcisistas, que no les importa un carajo el daño que genera,
Y el sistema inmune, incluso, porque los psicópatas también son seductores, ¿no? Entonces las células que tienen una actitud ya de narcisismo y tal, van creciendo y pueden acabar con la vida. Y el sistema inmune les da un trato de favor. Y el organismo les está dando factores de crecimiento vascular y tal. O sea, que son errores de atribución. Pero insisto que no es el individuo el que... El organismo está continuamente atribuyendo, haciendo atribuciones de signo positivo, negativo, a la interacción de ese organismo con el entorno, tanto físico como social, porque muchas veces el organismo te puede presionar a que tengas una conducta de afiliación a colectivos y entonces ya te vas a tragar consecuencias que van a generar atribuciones a veces que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Es por eso que dice en su libro, ¿no?, que la mayor amenaza que tenemos es el sistema neuroinmune, que es realmente el sin vivir, el que nos lleva a un sin vivir. Puede, no necesariamente. Por otra parte, nos está identificando y eliminando células cancerosas, identificando y eliminando bacterias, y está continuamente haciendo adaptaciones funcionales para que todo esté bien. Sistema neuroinmune, que son dos brazos, el inmune y el neuronal, ¿no? Entonces, cuando se hace este tipo de reflexiones sobre el sistema inmune, las reflexiones son correctas. El sistema inmune nos protege, pero a veces nos crean problemas. Bueno, pues la red neuronal es igual. Y además las dos están integradas, tienen O sea, la toma de decisiones conjunta. Siempre. Esa es otra visión del organismo como un todo. El organismo no está formado, el yo, la mente, no, estamos hablando de un organismo que tiene una historia, un desarrollo, un proceso, y que hay que considerar todo forma parte de eso. Yo creo que es un error hablar del cerebro, ¿no? Tú puedes analizar para investigar y puedes luego el cerebro también, la amígdala, lo de la ínsula, el no sé qué, y empezar allí a hablar de núcleos, y este es el centro del no sé qué, el otro nada. Pero eso es una disección profesional para investigar, pero luego hay que hacer la integración, que somos un organismo que tiene una historia y se ha generado la película con todos los personajes de la historia, ¿no? Y son los pies, la nariz, la oreja, y luego los cachivaches que incluimos, ¿no? Un organismo ya hoy en día tiene un móvil, y eso forma parte del organismo, ¿no? Sí. Un coche, o la ropa, o el organismo ya tiene todas esas cosas. ¿Cómo sanaba o trataba de sanar a sus pacientes? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No? ¿Cómo trataba de sanarlo? Cuando iban a consulta con ese dolor, ¿cuál era su metodología de trabajo? Vamos a ver, primero yo empecé no con el objetivo de sanar ni nada, sino de informarles en función de lo que yo iba conociendo. O sea, a mí me parece que en el encuentro, una vez que tú has hecho la historia, la exploración, luego está el momento clave del encuentro con el paciente, que es facilitarle toda la información que tienes tú para situarlo respecto al problema, ¿no? Entonces yo, como iba haciendo ya cambios, pues eso se iban incorporando en el relato de la consulta. Entonces, pues algunos empezó a pasar que, ¿sabe qué le voy a decir? Pues que no he tenido ningún ataque de migraña desde que me contó eso. Ya, ahí va. Bueno, entonces te das cuenta que eso confirmaba un poco una hipótesis que se estaba construyendo, ¿no? Que lo que nos diferencia a nosotros como seres humanos es la cultura, la información de expertos. Yo era un vector de información de expertos que estaba cometiendo los mismos errores que ahora veo como errores. Intento no corregirlos. Entonces lo que iba haciendo es compartir mi proceso de interpretación, y lo compartía y empezaban a decirme lo mismo, que yo ya había comprobado que el cambio de actitud respecto al dolor a la hora de moverme y tal, me había permitido salir de la cama y ya no volver a estar el conocimiento sobre la biología del dolor
es una buena herramienta para situarse y Ujú. empezar a afrontarlo de otra manera. Porque si no, lo único que vas a hacer es repetir hábitos promovidos por los expertos. ¿Qué le contaba a un paciente para que al cabo de a la siguiente consulta te dijera, no he tenido un ataque de migraña? ¿Qué sabías biológicamente de la migraña que funcionaba? No, bueno, en la época en que empecé yo con el cambio estaba la teoría vascular, por ejemplo, que la migraña era un tema de arterias que se Ujú. contraían, que se dilataban, que estarían inflamadas y además el dolor hacía así. El dolor realmente no tiene nada que ver con la pulsación. Si te tomas el pulso, no. No, pero sin embargo se sigue diciendo que es un dolor pulsátil, que las arterias, el dolor, pero no tiene nada que ver con la pulsación, ¿no? Yo les explicaba dos cosas, que lo que les habían dado como explicación no se sostenía, y luego que lo que no les habían contado, y era lo que yo empezaba a contar allí, que era lo que yo iba aprendiendo, pues que sí, que eso es así. Eso es lo que yo quiero conocer. Sí, Eso que no le habían contado sí, y que empezaste a contarlo sí. a sus pacientes. ¿Qué es lo que era? Bueno, pues que no se puede hacer una ecuación dolor es igual a daño. No, dolor es igual a dolor. Y daño hay que investigarlo. A ver. Y yo hacía una ecuación que es X más Y igual a Z. Claro, es una ecuación imposible, ¿no? Entonces vamos a solucionar esta ecuación con tres incógnitas, imposible. Pero empiezas a ver, ¿cuánto te duele el 0 al 10? Lo que te diga, si es 8, pues 8. X más Y igual a 8. Ya tenemos un dato. Vamos a ver a por la X o la Y. ¿La X qué es? Si encuentro un daño que explica algo. Si no hay nada, X igual a 0. Luego la Y es igual a 8. ¿Y qué es la Y? La atribución de amenaza. No la amenaza real, sino la atribución. Entonces tienes que trabajar la atribución. ¿Y eso cómo se hace? Pues reorganizando el relato. Cómo, sin darse cuenta uno, va creciendo y va aprendiendo, pero en función de lo que le cuentan. Y que no se puede proteger de la información porque no tiene sensores de veracidad. No. Tiene ese espacio que es la conciencia, donde se proyecta el dolor. Y bueno, está bien que el organismo funcione así, pero los expertos tendrían que diferenciar de un dolor explicado, justificado. Entonces tienen que solucionar el problema del daño. Y cuando no hay eso, en vez de hablar de psico no sé qué, o echar la culpa a la dieta, o lo que comes chocolate, queso, la migraña, o que tomas dos chiquitos, que no duermes, que tal, no sé, bueno, esos son circunstancias que pueden ser menos saludables que las contrarias, eso no se discute, eso es así, ¿no? O sea, una vida saludable pues es la que incluye dormir bien, no gestionar el estrés, no evitarlo, sino gestionarlo y saber. Pero eso no tiene una relación, no explica ni justifica el dolor. No. Entonces hay que explicar el proceso de atribución, el concepto de película, la conciencia y qué le han contado, etcétera. Y eso es un trabajo pues que a veces lo capta el paciente rápido y se pone manos a la obra, y otras se rechaza. Por ejemplo, en la migraña el 30% de los que se encontraban con esto no volvían. En fibromialgia pues mayor, ¿no? Llegaba al 50%, ¿no? Y en dolor lumbar o dolor musculoesquelético, entre comillas, pues también andaba por ahí, ¿no? Pero yo eso, cuando conozco algo, porque me lo han contado los investigadores de las neuronas y tal, y te están explicando las cosas, pues mi obligación es contar lo que yo profesionalmente doy como cierto, de lo poco que se sabe. Y luego lo demás no se sabe. O sea, que muchas de las cosas que se están contando y se están diciendo no se basan en conocimiento biológico, sino son interpretaciones, modelos que utiliza cada profesional a veces para
de modo no con intención de engañar, sino porque viven en una película que les genera seguridad y convicción de que eso es lo mejor que se puede hacer y tal. No entro a juzgar a personas, sino conceptos. Si alimentamos el relato, o depende de qué alimentemos el relato, estamos alimentando, por lo que me cuenta, el dolor. Sí. O sea, el dolor es más relato. Siempre es un relato, lo que pasa es que a veces ¿Qué un daño? relato coherente, a veces es coherente. ¿Es coherente? Cuando hay un daño. Pero y por cuando ejemplo, no lo hay, no. no es coherente cuando me duele el lumbago, me han hecho un montón de pruebas y no encuentran nada. Ahí es cuando llamamos que no es coherente entre lo que siento Sí, y lo que hay. sí. Y ahí es cuando entra el relato en juego. Claro, hay que construir. Lo que pasa es que tienes que conseguir la convicción que el paciente vea que eso es un mundo tan real como el de los tejidos. Pero para eso tienes que eliminar lo físico, lo psicológico. Para mí la biología es todo. Es una única cosa que es la vida, que diferencia a un ser vivo de la materia, de una piedra. Pero un árbol es también un ser vivo. Yo no sé si siente dolor, o sea, no sé si habla, pero desde luego que utiliza información y que se pasan información unas ramas del mismo árbol a otras, no sé, o sea, que la vida, si no tienes en cuenta la información, no estás valorando qué es la vida, ¿no? Y en nuestra especie humana la información, a raíz de que dejamos de ser pequeñas manadas, pues ha ido complicando, y para organizar todas esas masas crecientes de poblaciones, pues luego hemos recurrido a historias, ¿no? Dioses, cosas de esas, ¿no? Que al principio se utilizaban como explicación. Tenías un ataque de migraña, eso es porque has cabreado a los dioses, ¿no? ¿Y ahora quién cabreamos con un ataque de migraña? ¿A nosotros No, mismos? es la expresión. Cuando te da un ataque de migraña y no tienes una meningitis, la migraña es lo que sentirías si tienes una infección meningea, si has tenido una hemorragia en el espacio meningeo, ¿no? Cosas que habitualmente no aparecen. Pero la vivencia es la misma, o peor, como vivencia. Lo que pasa es que con una meningitis, si no te ponen antibióticos, te vas al cajón. Con una migraña no te mueres, pero es una vida perra porque es un dolor horroroso, los vómitos, es espantoso, ¿no? Y luego además lo que hicimos, según íbamos desarrollando todo esto, es verificar, luego ya coger, cuando ya me jubilé, pues se hizo un estudio promovido por un médico de cabecera que se interesó por todo esto, ¿no? Y organizamos grupos donde les explicábamos la biología de esto, y los resultados son espectaculares. Y se ha publicado por ahí, pero no han hecho ni caso. ¿Cuáles han sido las conclusiones? Yo quiero hacerle caso. ¿Cuáles han sido las conclusiones de ese estudio? No, por ejemplo, pues que se consiguió con sesiones que eran, le llaman educación terapéutica en neurociencia del dolor, que le han puesto esa etiqueta, ¿no? A mí no me gusta porque no es neurociencia, porque neurociencia no sabemos prácticamente nada, pero de biología sí que sabemos cosas, ¿no? Entonces podemos situar desde la biología mejor las cosas. Entonces pues les dábamos 5 clases entre el grupo que estábamos allí y no les decíamos lo que tenían que hacer. Cuando conoces la realidad, cuando a un niño le explicas de dónde vienen los niños, pues no le dices qué es lo que tiene que hacer, ya se irá construyendo, ¿no? Pero dejará de pensar en cigüeñas, no sé, esto se disuelve, aquí no se tira nada. Yo sé que he creído en muchas cosas que ahora no creo, ¿no? Pero ahí están. Pero ya no operan a la hora de hacer atribuciones, ya han perdido valor de fiabilidad, de credulidad, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hacíamos eso, y con eso durante un año pues se redujo los días de dolor en un 70% de los pacientes, en más del 50% de reducción, que es el criterio de eficacia, ¿no? La intensidad de dolor también desapareció, la duración de cada incidente de dolor cayó, desapareció el consumo de fármacos prácticamente, y recuperaron los pequeños vicios de la vida, ¿no? De comer queso, no sé qué, chocolate, Queso y chocolate. tonterías, ¿no?
Y eso está ahí. Y luego hubo otros que en Gran Bretaña reprodujeron y también le salió, ¿no? Y eso está claro que es así. Hay mucha bibliografía ya que utiliza la información una vez descartados sucesos, insisto. Ujú, No me cansaré de repetirlo porque claro. no, pero tú tienes un daño ahí, hay que atender el daño. No, pero cuando no lo hay que hacer otro tipo de trabajo. Y no decir, no tienes nada, te mando al psicólogo. No. ¿Cómo que no tenga nada? Tiene un proceso distinto, pero que es un algo. El relato construido a lo largo del aprendizaje desde que está en el útero, desde que aparece. Es una función biológica continua que está continuamente ahí, se va actualizando y que se expresa en la conciencia, no como un comunicado, oye, perdona que te interrumpa, pero aquí en el departamento de atribuciones hemos pensado que dado la información que tenemos, ya sé que es incómodo, pero eso no existe. En la conciencia aparece dolor, pero dolor con un lenguaje interior que ronronea. O sea, que el cuerpo habla, pero no solo con dolor y con no sé qué, sino también con lenguaje. O sea, que te va expresando con palabras en el ronroneo mental lo que realmente está pasando. Y si hay una incertidumbre de atribución, tú notas con palabras, no sé, y si tengo algo, no hace falta Ujú. que oiga, pero las está recibiendo, ¿no? O sea, que el organismo humano habla, pero habla hablando. Habla y con mensajes claros. Claro, ¿no? Solo hay que interiorizarlo un poco y ser consciente de que nos está informando no solo con síntomas, Eh, sino con discursos. Entonces, cuando sentimos que nos está pasando algo, tengo algo, no sé el qué, pero me noto rara, hay que escucharnos. Hombre, claro, ¿no? Eso siempre. Hombre, ese es el primer paso, es la validación del relato. No la validación de las interpretaciones, Ujú. no. Pero el relato no tiene ningún derecho ni posibilidad de modificarlo. Pero sentimos miedo de ir al médico Yo si no sí. tenemos una manifestación física demostrable de Mm. que de verdad me está doliendo, porque no me va a creer, va a pensar que tengo cuento Sí, y es que o va a pensar que estoy mal de la sí, cabeza. sí. Pero es lógico que la gente que se encuentra en la situación, que tiene dolor y enseguida se da cuenta que el médico no se está creyendo. Ujú. Es una reacción lógica que no me da miedo porque me van a decir, total, no me creen. Sí, eso es un desencuentro que hay que evitar. No se puede decir a alguien que tiene mucho dolor desde hace tiempo y tal, que pues no tienes nada. No, es peor que eso. Claro, pues se abre otro dolor. Se El abre dolor que otro siento me mecanismo. duele aquí, Sí. más el dolor de no ser, el dolor Bueno, o el sufrimiento sufrimiento, de no ser, eso. pero el sufrimiento también genera Sí, dolor. sí, y además se forman bucles y cuanto más sufrimiento emocional, Ujú. el dolor también se va a intensificar, porque el dolor integra elementos no solo sensoriales, sino cognitivos, la de atribución, respuesta emocional, atención, no vas a poder evitar fiscalizar ese dolor, si va, si sube, si baja, etcétera, ¿no? Y luego conductas de minimización del dolor y tal, ¿no? O sea que el dolor no es una cosa, es la forma en que se integra de modo complejo que no conocemos y que se expresa en la conciencia, pero incluyendo todos esos elementos históricos de construcción, digo yo, no sé. Entonces, cuando no me pasa nada, Entre sí me comillas, pasa, entre comillas. sí me pasa, si yo hubiese ido a tu consulta, aparte ¿Por qué no de, fuiste? me pillaba un poco lejos. Y Ah, porque yo tuve episodios de migraña, tuve migraña vertiginosa. migraña vestibular, que llaman, sí. Entonces, cuando dejé Madrid y volví a Campillo, no he vuelto a tener episodios de migraña. ¿Por qué? Porque mi migraña se alimentaba de un estilo de vida que no me hacía feliz. O eso creo. Muchas veces uno no sabe por qué, porque tenemos una capacidad limitada. Sí. Pero lo que sí hay que saber es que no solo hay que contar con los tejidos,
sino que siempre hay que contar con el proceso de atribución que puede. Yo tengo una abuela que tenía migrañas y cuando se murió el abuelo dejó de tenerlas. Eso no te permite sacar ninguna conclusión. Hombre, te da pie a, hombre, joder, qué curioso y tal, y hacerte hipótesis. Pero no es que el abuelo, no. Porque es una caja negra que no. Lo único que usamos es lo que se proyecta en la Ujú. conciencia. Sobre eso podemos hacer hipótesis y hacer lo que quieras, ¿no? Y ahí está el problema, que muchas veces simplificamos las causalidades y cogemos cualquier correlación, la damos por buena. En mi caso, a mí me va a decir, yo cuando sale nublado tengo un ataque de migraña. A mí el nublado me produce ataque de migraña. Pero el Pues nublado, no. los días nublados, hay una presión. Bah, Yo sí noto y me siento más nublada yo misma. pero eso es la atribución, el Ese es mundo, mi el relato. mundo vivido. Mi relato. Pero sí, claro, porque tú has analizado en términos físicos qué es un nublado. Bueno, pues no sé, igual hay más humedad, la luminosidad, yo qué sé, tú puedes describir variables físicas, pero luego tienes que construir cómo eso activa los nociceptores, yo qué sé, los sensores de daño, a ver, tienes que explicar lo poco que conocemos, lo tienes que explicar porque tiene que ser coherente con eso. Y no dar. Yo solo sé que si sale nublado, a mí me afecta. Te afecta en el sentido de vivido, ¿no? Si sale día nublado, tengo migraña, bueno. Pero biológicamente es un error de atribución. Un día nublado no te va a destruir la cabeza. No. Luego el sistema está atribuyendo una amenaza innecesariamente. Lo mismo que con el polen. Entonces, si yo hubiese ido a la consulta, entiendo que hablar de mi migraña, que no tengo, pero hablamos de la migraña, hay una sintomatología que puede derivar en una patología concreta, pero también hay un diagnóstico del yo, de lo que yo me cuento. Lesión no de perjuicio. ¿Mm? O sea, si el relato atribuye innecesariamente amenaza a condiciones meteorológicas, te va a hacer sufrir. Ese es el perjuicio que te genera, que te va a mortificar, te va a invalidar, te va a hacer devolver todo lo que has comido. ¿Qué sentido tiene que el organismo, después de haberte comido, yo qué sé, luego lo elimine? Desde el punto de vista de la biología, vomitar es eliminar una incertidumbre de toxicidad o de lo que sea, el perjuicio de lo que has comido. Entonces, si se activa el vómito y no hay un tóxico ni nada, eso es un error de atribución. Entonces el organismo, cuando está valorando incertidumbre interna, te activa el vómito, por si acaso. Porque Ujú. es la manera de resolver la incertidumbre. Sí, se está En defendiendo cambio, de si el algo dolor que es en puede un pasar. ojo tremendo y tal, o sea, no es una respuesta a la intensidad del dolor, no. Si la amenaza es externa o del aparato musculoesquelético, una hernia de disco no tiene vómitos, ¿no? Es siempre cuando la incertidumbre es sobre el interior, sobre el territorio visceral y tal. Entonces sí, aparece con frecuencia, ¿no? Porque es una respuesta defensiva. Entonces, la migraña, quien tiene migraña, que se supone que tiene migraña para toda la vida, lo único que hace es esperar los episodios. No, eso es lo que les dicen. Exacto. No, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Eso me parece que contribuye A cronificarlo. Hombre, claro. Es el sesgo de confirmación. Tal. Tú educas a la gente con... La migraña es una enfermedad cerebral con componente genético muy intenso, lo cual tampoco es cierto. No, no es así de simple. La genética siempre te va a condicionar, pero no sabes en qué dirección. Luego hay un montón de elementos, ¿no? Pero claro, si tú tienes migraña, tu madre tenía, tus dos hijas tienen migraña, te van a decir que has heredado la migraña. Con lo cual, la pobre madre les he transmitido la enfermedad a mis hijos. O se niegan a tener hijos
porque creen que les van a transmitir una enfermedad. Esa manera de informar es brutal y no tiene una base. Entonces nosotros lo que les hacemos es explicar que la genética, lo que es la genética vista desde la biología, y distinguir formas de herencia mendelianas, o sea, que son raras, que se expresen como raras, rarísimas, ¿no? Y que luego la supuesta genética de la migraña son correlaciones entre grupos que les miran zonas del genoma. ¿Tienes migraña? Si no, haces grandes estudios de miles y miles y luego buscas patrones de correlación. ¿Pero eso qué quiere decir? No, porque cada segmento de gen influye en muchos elementos y en cada elemento influyen muchos segmentos genéticos. Y luego, sobre todo, si no tienes en cuenta la importancia de la información, estás eliminando de la investigación un factor que está demostrado que influye y es potente, ¿no? Luego hay que mirar todo y no simplificar y echar la culpa al gen o a lo que comes o que no duermes o al estrés. Y siempre es una culpabilización al individuo, ¿no? Que eres un mal nacido porque tienes una genética y luego no comes, no sé qué. Al final es el individuo, yo te he dado todo lo que hay. Ahora mira, ha salido una cosa nueva que te vamos a dar, ya verás que normalmente son cosas caras que tampoco van más allá. Los resultados nuestros eran infinitamente mejores y además incluían la eliminación de fármacos, porque así lo decidían los pacientes. Le habilitas a alguien, eso se puede decir que se cura. No, es que es un verbo que es inapropiado. Es un proceso que siempre se está actualizando, oscila. Como si me pregunta que la bolsa se cura, las acciones tuyas se han curado, ¿no? Puede estar para abajo, para arriba. O sea, el hábito de fumar se cura. No, no sé. Pero tienes que saber con claridad que el tabaco es un tóxico, que hay unas estructuras de adicción. Y en función de eso, luego, vete a saber, ¿no? Lo que haces. Como dice Arturo, en la vida a veces nos prometen soluciones carísimas que no resuelven lo esencial. Y si has intentado montar una tienda online, sabrás de qué hablo. Pagas por la web, por el hosting, por los envíos, por el diseño y nada encaja. Además, puede acabar costándote más de 100 euros al mes. Con Odoo, nuestro patrocinador de hoy, es diferente. Creas tu tienda online con inteligencia artificial, conectas todo desde productos hasta pagos y clientes y lo gestionas desde un único lugar. Es fácil, es rápido y está pensado para personas que no han creado, como yo nunca, una tienda online. Y en vez de pagar 100 euros, puedes tener tu tienda funcionando por 0 euros al mes. Porque si solo quieres usar esta app, el acceso es gratuito y si más adelante tu negocio crece y necesitas gestionar la contabilidad, el inventario, tener CRM, puedes añadir esas funciones dentro del mismo Odoo sin cambiar de plataforma y desde solo 11,90 euros al mes. Puedes probar esta app y toda la suite de aplicaciones de Odoo a través del QR o siguiendo el enlace de la descripción. Y ahora continuamos con el episodio. Si no es genética, el haber nacido en un seno de una familia Sí. donde se hable mucho de enfermedad, Sí. ¿eso ayuda a que aparezcan más enfermedades? Puede ayudar, puede hacer. No, enfermedad no, sufrimientos Sufrimiento. injustificados. O sea, por pensar en que vas a tener cáncer, no tienes cáncer. Ni por pensar que vas a tener una meningitis, no. Ni por pensar, bueno, le voy a decir, Pero en ese caso, si pienso que ello piensa, el organismo. si el organismo piensa que la migraña no existe, se va a liberar. ¿Cómo que no existe? Es decir, si yo pienso que el dolor que me está provocando no es del todo real, sino No, el dolor siempre es real. viene intensificado, es la Aparece- intensidad o la recurrencia con la que aparece. No, pero a ver, no cometas el error de dudar de la realidad del dolor. No, doler duele. Sí. Es la Mucho justificación. más que cuando hay algo. Claro. Lo que no hay es una coherencia con un suceso de daño en la zona donde se proyecta el dolor. Es como si te están proyectando en el cine una película que no refleja la realidad. Pero si yo le digo a mi organismo, te está doliendo, tienes hilos tensores detrás del ojo que te tiran, tienes un dolor real, tengo migraña, pero realmente
solo con entender que biológicamente no hay un suceso como tal para tener esa intensidad de dolor, voy a rebajar porque el relato ha cambiado. Puede que sí y puede que no. O sea, tú creas condiciones para que se produzca una reorganización de la función de atribuir amenaza a cosas tuyas, ¿no? Y poder interpretar toda la historia esa desde una perspectiva distinta, ¿no? Y entonces eso es lo que se hace. Y se acompaña en ese proceso y luego si se organizan grupos, pues entre ellos van viendo, a mí, ay, es un enfoque distinto, pero implica mucho más trabajo por parte del profesional, por parte del paciente, pero el paciente agradece comprender el proceso, agradece que se reconozca la realidad de lo que está pasando. Ujú. Lo que pasa es que luego, si lo quiere contar en sociedad, se va a encontrar con unas caras más raras. He ido a un curso de migraña donde lo único que han hecho es hablarme y contarme. Y solo hablando, bah, ya sería, no puede ser migraña porque eso no se quita y es una enfermedad que Crónica. sí, es eterno. O sea que no es fácil, pero porque habitamos en un mundo donde estamos instruidos a Ujú. interpretar ese tipo de cuestiones desde la perspectiva de los médicos, no desde la perspectiva de la biología. Hay veces que la perspectiva médica y biológica coincide. Joder, pues si tú tienes una infección, pues un antibiótico, gracias a la cultura, pues por eso sigues vivo, Te ¿no? salva la vida. O te identifican un cáncer y no sé qué, tal, ¿no? Pero en este terreno, cuando no hay una coherencia con la realidad de los tejidos, hay que hacer un trabajo en el proceso de atribución, que es un proceso inconsciente, pero que está continuamente funcionando ahí, ¿no? Y se puede y se debe intervenir. Cuando no me duele en el lugar donde tengo el, o sea, me duele aquí, pero realmente tengo otro tipo de patología que no coincide, no hay una coherencia directa, pero Sí, hay sí, cosas en mi sí, organismo. sí. Hay veces que le llaman los médicos como que hay un efecto, un reflejo y que te Bueno, duele bien. aquí, pero Sí, realmente lo sí, tienes aquí. sí. Pero eso el médico tiene que conocer. Siempre la patología interna, como no tienen la posibilidad de actuar, no es lo mismo que la superficie. Si notas Ujú, un pincho, vas y puedes acertar y hacer así. Entonces, la localización del dolor no tiene esa ujú. cualidad, pero todos los profesionales saben o deberían saber, yo qué sé, que un problema de un infarto de miocardio te puede doler aquí y luego el brazo izquierdo, o otra vez en la mandíbula, o sea, que lo primero que tiene que hacer un profesional es conocerse ese tipo de situaciones y no mirar el brazo porque el dolor se ha ido al brazo. Tiene que saber que, entonces tiene que actuar correctamente a la hora de, y tomar todas las precauciones y hacer las pruebas que sea para no meter la pata, ¿no? Y cuando ya está eso bien armado y ves que esto, pues tienes que entrar en el otro terreno que es una función importantísima y que te va a hacer que lleves una vida perra o lleves una vida más o menos aceptable, ¿no? En tu último Ahí libro estás. dices que yo soy mi relato. Sí, Se puede desaprender lo que somos para aprender una visión o un sí, relato, tener un relato más sí, saludable o sí, entender biológicamente lo que somos sí. para no llegar a sentir ese dolor. Sí, se puede y de hecho mucha gente lo hace. Lo que pasa es que no siempre es fácil porque el organismo no cambia de creencia así como así. Hay una resistencia al cambio y muchas veces todo ese abanico de posibilidades, por mucho que te expliquen a ti que si el cerebro, que si las neuronas, el relato y todo esto, puede haber lo que llaman los contrafactuales, ¿no? Y si no es verdad, y a veces esa incertidumbre se mantiene viva e impide, ¿no? La incertidumbre muchas veces hay que matarla porque no podemos. Eso es lo que llaman la parálisis por análisis, ¿no?
que si tienes esa capacidad de exigir más seguridad, pues aparece la parálisis, no sales. No. Entonces hay que aceptar una cierta incertidumbre, pero poniendo todo a favor tuyo, y eso incluye conocer biológicamente el dolor. Librarse de cosas que se dicen, por ejemplo, en relación a las posturas, la buena postura en la espalda, no Ujú. sé qué. Eso ahora ya sabemos que no es así de simple y que no existe una buena postura, ¿no? Que cómo hay que coger los pesos, no sé, pues ya sabemos que eso tampoco es así. Ujú. Y el elemento más saludable para el sistema musculoesquelético es la libertad de movimiento para que el sistema se entrene con más variedad, con mejores políticas Ujú. motrices, emocionales, atencionales y tal. O sea, que a veces necesitamos recuperar la libertad para movernos sin miedo o con un miedo razonable, pero sin caer en el miedo a todo, en la sensibilización a todo, y tal, porque es fácil caer Ujú. en esa situación si te están promoviendo eso, ¿no? No nos podemos defender. Hablas de que los sanos que se sienten enfermos los categoriza o los etiquetas en dos grupos. El primer grupo son enfermedades, podemos decir, o etiquetas validadas como enfermedad. Sí. Y ahí está fibromialgia, migraña, tenemos mareo, vértigo. Y por otro lado son los que no sabemos lo que son. Bueno, lo que pasa es que la etiqueta no te explica nada. Migraña, por ejemplo, quiere decir media cabeza, porque el dolor a veces afecta a media cabeza. Hemicránea, del griego, micránea, pues migraña, ¿no? Pero no te explican nada de eso. Parece que te dan una explicación. Y el ponerle nombre a la cosa no te soluciona nada. Y peor, te cierra la salida porque tiene enfermedad misteriosa, irreversible, que vas a tener que convivir con ella, tienes que aceptarla y mira, no de nada te va a valer revelarte y tal. Es que misteriosa e irreversible son dos términos. Oh, brutales, sí, sí. Y la fibromialgia pasa algo de eso, ¿no? Lo que pasa es que esos estados de atribución errónea, si le buscas parámetros biológicos, que es lo Ujú. que se hace, ¿no? Bueno, vamos a hacer análisis para ver si aparece un marcador biológico, ¿no? Algo que nos permita saber, mira, esto no es que me lo invento, mira, aquí hay, yo qué sé, las citoquinas, yo qué sé cuántos, o neuroimagen, hay una pérdida de volumen en la zona del no sé qué, luego esto es una enfermedad, porque tiene marcadores, Ujú. pero no, eso son variaciones respecto a los que no tienen ese problema. Un estado de alerta protección sostenido se va a expresar también con moléculas y con variaciones de neuroimagen y tal. Si haces intervenciones, por ejemplo, de este tipo, lo correcto sería luego ver si esos supuestos marcadores de enfermedad se han normalizado. No se suele mirar eso, pero lo poco que se ha mirado sí que resulta que se recupera, ¿no? O sea, es ese riesgo de pensar que si tienes un dato de análisis, ya está, ya es objetivo la enfermedad. No, son la expresión de estados biológicos que tienen una expresión en moléculas y en otras cosas, ¿no? Es más fácil meterle miedo al cuerpo que sacarle el miedo al cuerpo. ¿Tú qué crees? Hombre, solo hace falta mirar alrededor. ¿Eh? Solo hace falta mirar la Sí. televisión, los medios, YouTube. No, pero es lógico que sea más fácil meter miedo, porque además biológicamente es más rentable dejarse Ujú. amedrentar que hacerte, bueno, tonterías y tal, ¿no? Por ejemplo, los pocos casos que se dan de gente que nace con insensibilidad al daño, o sea, que Ujú. se producen daños, pero no sienten dolor, ¿no? O sea, no detectan el daño. Las neuronas que lo tienen que hacer no sean o no tienen los sensores correspondientes, ¿no? Bueno, pues esos ya les gustaría, pero no pueden defenderse. Eso no es ninguna ventaja, venir al mundo con la capacidad de no sentir dolor.
algunos se sentían Superman, ¿no? Si yo cojo una brasa y mira, qué macho soy, y tal, pues te quema la mano, ¿no? O sea, que el dolor expresa una atribución de amenaza y esa es una función compleja. Y hay que crear condiciones de aprendizaje para que la atribución de amenaza sea coherente dentro de unos límites de seguridad con la situación real de los tejidos. Y eso no es fácil, porque hay un sesgo de, por si acaso no voy a comer ninguna seta, no vaya a ser que una sea venenosa. Y no, bah, tonterías, yo me las pruebo todas y así aprendo cuál es venenosa. Eso no existe en biología. ¿Y un hipocondriaco? El organismo es hipocondríaco. El de todos. Sí. Si no, no estaríamos vivos. Lo que pasa es que hay dosis y se pueden cometer errores por exceso, por defecto. Tal, ¿no? En el cáncer sería tener sería un sistema inmune poco hipocondríaco, ¿no? Que se ha dejado y ha permitido que se vuelvan a expresar los genes del desarrollo de ese individuo celular, ¿no? Cuando normalmente están reprimidos para que se regeneren células cuando el organismo diga, cuando se necesiten, porque si no empieza a crear un tumor que ya no tiene una organización, de una arquitectura celular y cosas de eso, ¿no? Pero se genera o siente más dolor un hipocondriaco con altos niveles de hipocondriaquía. Siente, es decir, ¿por qué siente tanto miedo a que le ocurran todas las cosas? Y si realmente ese relato de cómo se lo crea, que ya lo hemos hablado, está más expuesto a la enfermedad o a la intensidad del dolor. No lo sé, en cada caso hay que hacer registro. Yo lo que nosotros intentamos siempre es no juzgar a la persona, sino juzgar los conceptos, Ujú. las atribuciones, lo que es verdad, lo que no, lo que sabemos, lo que no sabemos, y cuidar bien la información. Desde la ignorancia, reconociéndola, pero lo poco que sabemos y sobre todo, si no sabe eso, está dando por válido algo que ya sabemos que no es cierto, ¿no? O sea, que no... No, cada persona es un mundo, es una película, ¿no? Pues, lo que pasa es que la cultura tiende a hacer agrupaciones, pero por ejemplo, el colectivo que más migraña tiene son los neurólogos, ¿no? Claro, porque son los que creen más la información que generan, ¿no? Es una hipótesis. Ellos no van a decir ellos dirán que es que la diagnostican mejor, la conocen mejor, o que la profesión tiene un estrés que no sé qué, tal, ¿no? Pero realmente tienen una incidencia en migraña que debiera dar lugar a una reflexión seria, pero no se mira con seriedad. Bueno, un dato curioso, bueno, ah. Desde su estudio, pasión por la biología, ¿hay enfermedades actuales que nos las hemos construido nosotros por el cambio de estilo de vida que estamos experimentando? Es decir, ¿hay enfermedades modernas? Yo les llamaría padecimientos, Vale. ¿no? Porque luego vienen las etiquetas y empieza la etiquetación como que es una enfermedad. Nos lo creemos y volvemos a entrar en el círculo. Claro, yo prefiero llamarlo, bueno, les puedes poner nombre para entendernos, pero utilizar eso, por ejemplo, con el dolor crónico, ya la OMS también dice, es una enfermedad en sí misma, yo no estoy de acuerdo. Si le quieres llamar enfermedad, sí, pero desde mi punto de vista, si no hay un daño, es una enfermedad por atribución errónea. Ujú. Y esa se puede trabajar con resultados variables, pero no. Llámale enfermedad, pero abre un capítulo de patología neuroinmune por error de atribución, ¿no? Incluso puedes meter al cáncer como una enfermedad por error de atribución. Sí. Y luego vienen las enfermedades autoinmunes, la alergia, tal, la migraña, fibromialgia, dolor crónico, un montón de etiquetas que pertenecen al capítulo muy extenso de un problema en la función biológica de atribución, de valor, ¿no? Que eso todos los seres vivos están haciendo esa función continuamente. Una bacteria está haciendo, ¿no? Ujú. Y eso es biología, no es... Si le quieres llamar psicología, pues llame psicología, pero sabiendo que es una función biológica en la que las células
están organizadas en un circuito y hay una comunicación a base de moléculas, y las hormonas y todo eso, que es un sistema complejo que no lo podemos abordar como si fuera un sistema simple. ¿Le gustaría a nuestro cuerpo tener otro estilo de vida, biológicamente hablando? Más Hombre, movimiento. si estás metida en un error de atribución como la migraña o la fibromialgia, a la persona que está padeciendo esa situación, lo que pasa es que muchas veces la incertidumbre o no acaban de creer que esto es una explicación válida. Ujú. Podemos estar equivocados, claro. Prefieren que sea una enfermedad validada socialmente. Enfermedad, no psicólogo, no. Enfermedad. Que tenga unos marcadores biológicos. Ujú. Y tienen marcadores biológicos, pero son marcadores biológicos de un estado continuado de alerta protección que se expresa con esos marcadores, ¿no? Pero preferirían que fuera una enfermedad en sentido clásico y que se avance lo suficiente para dar con una solución. Pero a lo mejor es verdad que es así, porque no sería la primera vez, ¿no? Hasta que se descubrieron los gérmenes, pues, las explicaciones de los médicos eran ¡buf! Sobre todo cuando era una mujer la que... ¿no? La mujer, ¿no? La histeria, todas esas cosas y tal. Pero luego aparecieron eso, el bacilococo, el microscopio. Entonces cambió las atribuciones. Se atribuyen a un bicho, un microbio que andaba por allí. Que eso puede estar pasando también, que desconocemos agentes patógenos, pero que luego serán visibles y se desarrollará una... No lo sé. El dar consejos de vida saludable siempre está bien, pero luego llevarlos, joder, es que uno tiene su historia. Claro, por ejemplo, allí los vascos nos gusta chiquitear, tomar unos chiquitos. Entonces, si te juzgan como gramos de etanol, el consumo de no sé cuántos gramos de etanol es tóxico y no se puede promover y no sé qué. Hombre, sí que es etanol y es un tóxico, no sé, pero alrededor de eso hay elementos de socialización, de no sé qué, que son interesantes también, ¿no? Que estaría mejor que no hubiera alcohol. Joder, que le hubieran advertido a Noé, pero una vez que ya forma parte de nuestra vida, ¿no? Y el tabaco, pues pasaría lo mismo, no, peor, el tabaco es infinitamente más tóxico y más absurdo, yo creo, ¿no? Meter el humo directamente. Pero costó aceptar Ujú. que el tabaco era tóxico, porque había una inversión ahí de las tabacaleras y tal. A lo mejor también cuesta aceptar que los fármacos no son tan necesarios por la misma razón. Sí. No, yo siempre, el avance de la ciencia se basa en la duda, siempre. Y siempre hay que Ujú. verificar todo y ser crítico y considerar todas las hipótesis. Pero hoy, en el momento del conocimiento que tenemos sobre el dolor y todo eso, desconsiderar la importancia de la información, de las expectativas, de las creencias, de lo que enseñamos a... Estamos educando a un sistema a proteger a través del lenguaje. El sistema inmune no se expresa con palabras, pero la red neuronal sí. Yo no estoy hablando, habla mi sistema nervioso. Yo no puedo dar órdenes aquí, que no. Ni tú estás oyendo, está oyendo tu Antes me organismo. decía, el cuerpo habla. Sí. ¿Cuál es el lenguaje El del lenguaje, cuerpo? pues en este caso Este, el castellano, sí. Lo que pasa es que no es el único, por ejemplo, vengo a hacer así, pero no estoy haciendo un lenguaje de signos. Se me mueven los brazos, yo no estoy dando órdenes. Mi cuerpo está hablando, pero también con palabras, que a veces parece que habla de una manera que... No, habla con palabras, ¿no? Yo estoy hablando con palabras, ¿no? Tú también. el dolor habla con palabras. Antes ya lo Él referíamos, se ¿no? acompaña siempre de un discurso interior donde uno, si pone un poco, puede intuir las atribuciones que el organismo está haciendo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a nadie se le ocurre decir, como el sistema inmune
no se ha enterado que hay unas células psicópatas, cáncer, vamos a hablar con el sistema inmune y vamos a hacer un ciclo de educación terapéutica en no sé qué. No, porque no entra el lenguaje. No, el sistema inmune utiliza moléculas para hacer atribuciones, no utiliza palabras, ¿no? Somos la única especie que tiene una herramienta simbólica potentísima, generativa y también como un instrumento a través del cual entra muchísima información y el organismo tiene que validarla y a eso se dedica, a hacer validaciones, atribuciones, expectativas, creencias, ¿no? El efecto placebo y todas esas cosas, ¿no? Pero eso ya sabemos que es así, ¿Cómo hablas contigo mismo? joder, como todo Dios. Me refiero, ¿cuál es tu relato para ti Para mí, ¿en relación a qué? al dolor? Al dolor. Bueno, pues que es una función continua de atribución de valor por parte del organismo y que se expresa en la conciencia de modo que desconozco, pero cuando aparece dolor, yo todos los días tengo algún dolor en algún lado, pero no cuaja. No, aparece, pero ya no está esa interpretación que estaba automatizada antes, que empezaba a hacer un bucle o te podías despertar ya con un dolor brutal. Pero no es que te despierte el dolor, no. Es que en ese momento, en esa circunstancia, ha habido una transición a un estado de atribución de amenaza Ujú. y claro, eso genera el encendido de la persona. No, yo no estaba. No, si nadie dice que sea una consecuencia de lo que tú piensas. Es una consecuencia del proceso de atribución, que es una función biológica continua, que está ahí siempre. Está. ¿Eso ha quedado claro o no? Muy claro. Vale. ¿Por qué dices que el kit de la cuestión, en tu último libro, es la imaginación? Sí, porque es el ámbito en el cual podemos hacer modificaciones. Tú, por ejemplo, notas dolor y tú imaginas la realidad del sitio donde está. Entonces, estarás imaginando, o a veces nada porque no sabes qué imaginar, ¿no? Pero tú puedes empezar a trabajar la imaginación proyectando sensación de seguridad, ya sé que no pasa nada. Entonces tú puedes hacer un trabajo imaginativo o en vez de moverte, ay, porque la columna no sé qué, imagina un movimiento distinto, tal. Puedes imaginar una interpretación distinta, puedes atender de otra manera, desplazar la atención hacia una tarea que no es la fiscalización del dolor, tal, ¿no? Y ese ámbito lo tenemos ahí. Y eso sería la meditación también. Tú te puedes concentrar en el momento presente, ¿no? Y desarrollar una capacidad para ¿no? Limitarte solo a sentir lo que está. Bueno, pues bien, hay gente que eso lo ayuda. Yo me resulta aburrido hacer eso, ¿no? Pero son herramientas, ¿no? Que hay. Y, por ejemplo, en música, si tú quieres corregir un fallo, estás tocando y te sale, pues en vez de repetir lo mismo, tú puedes interiorizar el movimiento de los dedos, la melodía y hacer un trabajo en la imaginación y luego ejecutar y te sale mejor. O sea que nos da una opción de cambio y hay que utilizarla. Hemos estado hablando sobre el dolor, pero vivimos en una sociedad dopaminada. Nos gusta el placer. ¿Es el placer tan complejo como el propio dolor? Hombre, no es cierto que la dopamina sea la hormona del placer, eso es otra de las cosas que dicen, pero bueno, no. ¿De qué es La dopamina, la dopamina? la dopamina es un simple mensajero que hace que Ujú. cuando se libera, pues, bueno, siempre se está liberando. Hay una liberación fija de dopamina y que se libera desde algún sitio. Claro que hay donde se fabrica dopamina, pero ahí llegan conexiones de todo el cerebro que son las que deciden qué conducta debe desarrollarse. Entonces, cuando ya tienen decidido en un escenario, se libera la dopamina y la dopamina lo que hace es
pues presionar para que esa conducta se ejecute. ¿Ves? Si la ejecutas, pues, qué placer, ¿no? Pero la mayoría de las veces no es placer, es abolición del malestar de no consumir o de no actuar de una manera determinada, ¿no? Lo que pasa es que no es lo mismo que esa dopamina se libere desde un sistema complejo que atribuye Ujú. que ponerla desde fuera. Si tú estás en un escenario donde te pegas un chute de heroína, eso va a hacer que se codifique el escenario y la acción como muy bien, muy guay. Y entonces luego te lo va a pedir más y tal, ¿no? Pero la dopamina está al servicio de las atribuciones, de las creencias, de lo que es el mensajero que, que ejecuta una serie de cosas y potencia una memorización de un escenario, ¿no? Pero porque ha habido una atribución inicial. Ahora está en moda, ¿no? La dopamina del placer, la melatonina la de dormir, la serotonina la de la felicidad, la no sé qué. Es simplificar un sistema complejo. Pero necesitamos mensajes simples Sí. para construirnos un relato sostenible. Sobre todo los que se benefician de esos relatos simples. O sea, farmaindustria y tal, que yo no es una crítica. Farmaindustria va a invertir en moléculas. Entonces, gracias a farmaindustria, pues, pues disponemos de medicamentos, ¿no? Pero la biología no se puede reducir a moléculas. Hombre, hay una parte que sí, tú pegas un trago de arsénico, pues no mires más allá del arsénico, ¿no? Pero las cosas no son así. Entonces, el proceso de atribución es muy complicado y tiene muchos peligros, tanto por ignorar como por sobredosificar o atribuir amenaza a todo, ¿no? Las personas altamente sensibles, y tal, las PAS, pues desarrollan unas atribuciones de amenaza de todo, pero no son ellas. Ellas son las que sufren las consecuencias de que su sistema, en vez de desarrollar estrategias de habituación, que son necesarias para estar en los sitios, ¿no? Pues no, ha desarrollado una estrategia de sensibilización a todo, ¿no? Luego le pones la etiqueta y ya las... Iba a decir ya las cagado, pero ¿La has no. condenado? Sesgo de confirmación, eso es un peligro. O sea, antes de poner una etiqueta y de promover la categoría de enfermedad, hay que estar muy seguro. Y luego yo creo que siempre hay que advertir del riesgo de la sensibilización errónea, pero desde el organismo, ¿no? Lo que hay que hacer es promover la habituación. La lactosa pasa un poco lo mismo, ¿no? Intolerancia a la lactosa. Bueno, pues tenemos genes para tolerar la lactosa. Lo que pasa es que pueden estar activos o pueden estar reprimidos porque se ha pasado la fase de la lactación, que tienen que estar activos. Oye, pero podían seguir. Pero, o sea, que no es que haya una incapacidad. No, hay un proceso en el cual la tolerancia a veces se suprime y se sustituye por la intolerancia, como la vida misma, ¿no? Si no, o sea, lo que nos pasa socialmente es igual que lo que pasa por dentro, ¿no? Un sistema complejo, una sociedad compleja. Sí. Ah, yo creo que las metáforas, esto no deja de ser una sociedad celular. Y las sociedades, la biología genera asociación para resolver una situación de estrés que individualmente no se puede resolver, ¿no? O sea, las bacterias, cuando una bacteria tiene vida individual, pero si hay una situación de estrés, liberan moléculas de estrés y se construye un organismo pluricelular biofilm mientras se da esa situación. Pero luego, cuando ya no se da, hay una tendencia a recuperar la vida del individuo, ¿no? O sea, es que la asociación es un recurso para afrontar estrés que no se pueden resolver individualmente. Lo que pasa es que luego en esa evolución ha habido sociedades que se han estabilizado y se mantienen, ¿no? Pero siempre
Y la especie humana es la que ha utilizado la asociación como recurso, pero se ha pasado 1000 pueblos. Porque ha impedido el ejercicio libre del individuo, incluso colectivo también, ¿no? Entonces, es un peligro que tiene la socialización estable, pero no ya como organismo, sino en otro grupo social, profesional o lo que sea, o nacional o futbolístico, me da lo mismo, ¿no? Con tu permiso, te voy a robar 3 preguntas de tu último libro. Vale. No son ligeras, son profundas. Porque preguntar qué es la vida y hacerse esta cuestión es tan complejo como nuestro organismo y nuestra sociedad. Bueno, pues la vida, te voy a contestar lo que suelen contestar los que se han hecho la pregunta y han escrito libros, ¿no? Famoso de Schrödinger, ¿no? ¿Qué es la vida? Tal. Ese era un cristal a periódico. Bueno, pues sería lo que dijo el Schrödinger, ¿no? Pero la vida es una forma de evolución de la materia que fue capaz de individualizarse dentro de un recinto, la membrana, y poder sobrevivir independizándose de las leyes físicas, ¿no? Pero construyendo una sociedad molecular primero y que luego ha evolucionado a más complejidad y le llamamos vida. Pero no hay acuerdo qué es la vida. Pues la oportunidad de sobrevivir a pesar del segundo principio de termodinámica, ¿no? No lo sé. ¿Y qué es la salud? ¿Eh? La salud es una como sensación, pues es la de sentirse bien, ¿no? Puedes estar enfermo y sentirte bien y tal, y puedes estar sano y sentirte mal, ¿no? Como realidad biológica es que los recursos de supervivencia y de comunicación, que todos los gremios funcionan bien y que la probabilidad de sobrevivir y de que tu conducta sea coherente con los patrones biológicos que guían el principio de la vida, pues en una especie social como la nuestra, la salud no solo es la integridad física, Ujú. tampoco, por supuesto, el poder económico ni el poder como poder, ¿no? Tienes que llegar a un equilibrio entre tu capacidad de autoconstrucción, pero dentro de un grupo social en el cual hay mutualismo, no hay parásitos, no hay psicópatas, ¿no? Eso está complicado. Cuando éramos pequeños grupos era más fácil porque no puedes ser lo que quieras, ¿no? Está regulado por los demás, ¿no? Entonces era más saludable. Ahora, la expectativa de vida es mayor ahora Ujú. que en los 50. La expectativa de sufrimiento y tal es mayor en nuestras sociedades que entonces, ¿no? ¿Y cómo se accede a una buena vida? Yo hago lo que puedo con la mía, no mal, pero las fórmulas de uno no valen para otro, ¿no? Yo creo que es aprovechar oportunidades de un modo ético, ¿no? Ético desde el punto de vista de la biología y desde el punto de vista social, ¿no? Tú no puedes supeditar la ética a desarrollos individuales, tal, ¿no? Y luego ser humilde respecto a lo que conoce, ¿no? Hay mucha gente que cree que tiene la fórmula ya para la resolución de todos los conflictos y salen con proclamas y tal. Hacer una proclama es fácil, ¿no? Pero luego cumplir con eso es más complicado, ¿no? Yo no creo que haya una definición de todas esas cosas. Las definiciones ya, no, ese empeño en definir el dolor también, no es definible. El dolor es dolor, joder, y el picor es picor. La tristeza es la tristeza, el mareo es el mareo. Y si tienes un vértigo, es que estás viendo que se mueve el mundo y es un mundo que está quieto, ¿no? No lo sé. O sea, que las definiciones, nah, no, no me gustan. Pero no sé si he definido algo, ¿no? Bueno, Eh, era una pregunta ah, interior, sí, seguramente para construir el relato de cada uno y lo que se cada uno, cuenta sí, sí, sí. en base a su línea de Sí. vida. A mí lo que me parece es que no nos han instruido biológicamente. Me parece que en la facultad, en la escuela,
nos instruyen más con cosas o con normativas que te quitan la libertad o la variabilidad y tal. Y hemos desapreciado la libertad o la hemos convertido en un objeto político y cosas así. No sé. Yo creo que el sentido biológico de la libertad tiene mucho más desarrollo y el sentido biológico de la pertenencia, la afiliación a grupos y tal. Y luego yo creo que también es una cuestión de humildad, que cada uno intente adquirir la máxima competencia posible, pero que luego sea humilde y honesto a la hora de actuar con los demás, ¿no? Arturo, muchas gracias por ayudarnos, yo diría, a desaprender el dolor, no entenderlo, porque quizá hoy lo que necesitábamos era dejar de entenderlo tanto, de esa manera, de poder entender que hay otra manera de relacionarnos con el dolor. Y está bien, porque vivir con dolor es muy jodido. Sí. Y más jodido es cuando alguien no entiende tu propio dolor. Entonces, traernos esta visión desde donde has practicado la medicina, desde donde te has relacionado con tus pacientes, ayuda a tener otra mirada, y para nosotros eso siempre tiene mucho sentido. Así que millones de gracias por cruzarte el país y por compartir con nosotros hoy la experiencia de vida. Pues nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad de divulgar, porque ahora mi misión es divulgar lo que yo aprecio como conocimiento, ¿no? Como la vida. Claro. Gracias. Bueno. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte del grupo de personas que busca respuestas y herramientas para vivir una vida con sentido. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a dar un paso más. Únete a nuestra comunidad privada en WhatsApp. Allí compartimos contenido exclusivo, sorteamos libros de nuestros invitados, puedes proponer preguntas para las entrevistas, sugerir a quién te gustaría que invitáramos al podcast e incluso recibir invitaciones para venir al estudio a asistir a algunas grabaciones. Además, también accedes a promociones especiales y oportunidades que solo compartiremos con las personas que formen parte de esta comunidad. Únete ahora escaneando el QR en pantalla, haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias de nuevo y espero verte dentro de la comunidad.